nuevamente aquí en el programa Gestionando Empresas para poder tomar el tema de los KPI. En una entrevista anterior ya se estuvo viendo la performance que tienen los KPI en el área de logística. En esta oportunidad hemos invitado nuevamente al ingeniero Juan de Dios Jara para que nos dé un avance o una explicación más específica de los KPI en la cadena de suministros. ¿Cuál es la importancia de los KPI en esta cadena? Muy buenas tardes, ingeniero. Una vez gracias por la oportunidad de poder expresar estos alcances. Efectivamente, la importancia de los KPIs para la cadena de suministro, el Supply Chain Management, cumple un rol importante debido a que justamente es un indicador, un conjunto de indicadores que van a permitir dentro del Supply Chain Management analizar las variables de entrada y las variables de salida, los inputs y los outputs, de tal manera que el proceso estándar del mismo obtenga la parametrización adecuada en tiempos, en resultados como el just in time, en la calidad, y base a eso hacer un seguimiento oportuno, evitar posibles cuellos de botellas en las distintas áreas de esta gestión. Lo que queremos nosotros es dar alcance definitivamente a poder canalizar, verificando y sobre todo haciendo una auditoría oportuna gracias a estas hermosas herramientas que nos dan los KPIs. Entonces, ¿podría indicarnos cuáles son los ratios más importantes dentro de la gestión de inventarios? Por supuesto, dentro de los ratios más importantes para este tipo de análisis, para la gestión de inventarios, hablamos primeramente de lo principal, la rotación. La rotación en todo su espectro amplio, tanto de productos terminados como de materias primas. Es importante siempre, y es lo que le he dicho muchas veces a mis alumnos en las distintas cátedras que dicto este curso, vemos e identificamos claramente que para poder analizar variables, tenemos que ver si son directamente e inversamente proporcionales y ver cuál es el impacto real con respecto a estas variables. Si hablamos de variables fijas, ¿no? Variables estándares en las cuales pueden motivar una sensibilidad más alta que otras, como es el caso de la rotación de inventarios de productos terminados, lo cual nos dice que el stock medio de producto terminado, ¿cuál es el rol de obtener el stock? Gracias a modelos matemáticos como Wilson y otros, podemos parametrizar y entender claramente este stock medio, ¿no? Un punto alterno de poder ver cuál es el impacto del mismo. Luego hablamos de rupturas, quiebres, para ver en fechas de corte, en tiempos de alcance, cómo podemos proyectar, qué acciones inmediatas tenemos que hacer trabajando en el tiempo. Y finalmente, la previsión. Nosotros tenemos que prever para poder optimizar recursos y estamos hablando de una necesidad como la demanda. No podemos ir contra la demanda. Tenemos que ir acordes a la misma para poder lograr resultados con mayor sustentabilidad. Muy bien. ¿Los parámetros establecidos en los KPI se establecen de una manera constante o varían en el tiempo? Definitivamente, como todo indicador, nada es constante, siempre va a cambiar ante las necesidades del mercado, cambiar ante las necesidades del comportamiento de la cadena de suministro. No es lo mismo hoy, 19 de febrero, que 31 de diciembre de este año. Son distintos periodos, hay distintas variables que van a interactuar. El crecimiento, la demanda, los stocks, los productos que van a entrar a comercializar y salir de los mismos. Cada uno tiene una performance, por lo tanto, indicamos claramente que no es constante, siempre va a variar y se va a adecuar a las necesidades de ese factor que se está presentando en el momento. Lógicamente que también nosotros tenemos que siempre, ¿no?, hacer un testeo, un seguimiento oportuno para ver pues el impacto de esta variabilidad. No es lo mismo definitivamente seguir por algo constante. Lo único constante podría ser algún costo fijo quizás. Pero también recordemos que los costos logísticos conservan variabilidad, no son los mismos y hay que estar preparados para hacer un análisis exclusivo de esos costos, por ejemplo. ¿Puede comentarnos un caso de aplicación de KPI en alguna empresa? Por supuesto. Hemos visto el alcance de KPI para muchas instituciones que en algún momento hemos
tratado de ver, ¿no?, cuál es el impacto de decisión, el impacto ocasional. Por ejemplo, gracias a nuestra herramienta de ofimática Excel, para empezar, no todo el mundo tiene Excel en casa. Bueno, hay que darle el uso convenido. Por un tema de licencia, de repente no podemos adquirir en un momento un RP, un SAP, pero tenemos un Excel en casa, un Excel en nuestra empresa. Entonces hay que manejar el criterio de hacer formularios escalares. Formularios escalares diseñando de manera tal y oportuna las decisiones que puede tomar una secuencia de variables. Al hacer una secuencia de variables podemos ver en una gama amplia, en un espectro amplio, y poder parametrizar con escenarios gracias a herramientas como una lista simple desplegable. Cargar las variables en esta lista y ver el impacto en soluciones gracias a las fórmulas que nos dan. Simple análisis, búsquedas, referencias, coincidencias, índices, de manera tal que obtengamos las variables continuamente. El gestor o el responsable del área de abastecimiento podrá ver y analizar con estas herramientas el impacto total. Es definitivamente, si yo voy al KPI que me ofrece Power Pivot, también yo podría ver ese resultante. Muchas veces hablamos del Business Intelligence, ¿no? Hacemos nuestro cubo SOLAP, utilizamos la herramienta, pero también dentro de la misma, a partir de 2013, para ser más específicos, aparece KPI. Hay un botoncito que nos permite hacer KPI. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Administrando estas variables, dándole una semaforización, viendo qué categoría hacer el seguimiento oportuno y toma de acción inmediata. Ya este ejemplo lo hemos tomado y lo hemos hecho en algunas instituciones privadas para poder ver el impacto gracias al gran volumen de información como call centers, entre otras, en las cuales su rotación, ¿verdad?, de existencias o su tratamiento de la logística que se da en las telecomunicaciones es más dinámico y por lo tanto el seguimiento oportuno constantemente con estas variables que nos da el formulario nos ayuda a realizar de esta manera oportunidad y sobre todo una adecuada toma de decisión. ¿Es tendencia que en todo proceso de logística se integre el KPI? Claro. El KPI es una alternativa de medición. Muchas personas dirán, ¿no?, o muchos neófitos quizás podrían decir, pero ¿por qué voy a instalar un sistema de indicadores si yo mismo entiendo, ¿no? Al entender, yo mismo logro entender en mi orden mis cosas. Pero no, definitivamente el escenario de la creación de realizar KPIs nos ayuda a nosotros como profesionales que tomamos decisiones diariamente a refrescarlo en informes, en métricas, en parámetros que a nosotros nos van a ayudar a poder establecer nuestros procesos. Porque si hablamos de haber obtenido un grado de procesos, tanto por ISO o por otra magnitud de análisis, no podemos dejar de lado estos indicadores. Es necesario representar numéricamente los resultados, ¿correcto? Sí, podría decirse, pero es una pequeña empresa, no es necesario que tenga tantas categorías de medición. Pero sí, le digo que sí, porque hasta lo más medible que puede pasar desapercibido puede ocasionar un menor o mayor impacto en inversión, en contratación de proveedores. Usted aplique este concepto de KPI y verá los resultados. Definitivamente tiene que haber un cambio, un estándar para poder manejar sus procesos. Ok, ingeniero, le agradezco este esclarecimiento que va a ser de una gran ayuda a las pymes para poder indirectamente gestionar un poco mejor su logística utilizando los KPI. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, muy amable.